a empezar la lectura de el capítulo 13 de Primera de Corintios. Y va a comenzar en mi tía Leti, capítulo 13, versículos 1 y 2, hermanita Mirellita 3 y 4, mami 5 y 6, hermanita Lidia 7 y 8, hermanito Doroteo 9 y 10. También participa la pastora. En esta ocasión, nada más yo, hermano, por favor. Gracias. No sé si alguien me falta, si me puedes apoyar a ver, creo que no, ¿verdad? No, son todos, mi amor. Gracias. Entonces, amor, te quedas con 12, 11 y 12, y yo con el 13. Tía, si estás lista, podemos comenzar con la lectura, por favor. Claro que sí. Buenas noches a todos, hermanos. Estamos en Primera de Corintios 13, versículos 1 y 2. Dice así la palabra de Dios: el amor. Si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. 2. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los ministerios y poseo todo conocimiento, y si tengo una fe que logra que logra trasladar montañas, pero me falta el amor, no soy nada. Amén. 3. Si reparto todo entre los pobres, todo lo que poseo, si entrego mi cuerpo para tener de qué presumir, pero no tengo amor, nada gano con eso. 14. El amor es paciente, es bondadoso, el amor no es envidioso, ni presumido, ni orgulloso. 5. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. 6. El amor no se deleita en la maldad, sino se regocija con la verdad. 7. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. 8. El amor jamás se extingue, pero las profecías cesarán, las lenguas terminarán y el conocimiento se agotará. 9. Porque conocemos y profetizamos de manera imperfecta, pero cuando llegue lo perfecto, lo imperfecto desaparecerá. 11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Cuando llegué a ser adulto, dejé atrás las cosas de niño. 12. Ahora vemos de manera indirecta y velada, como en un espejo, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de manera imperfecta, pero entonces conoceré tal y como soy conocido. 13. Ahora pues permanecen estas tres virtudes: la fe, la esperanza y el amor, pero la más excelente de ellas es el amor. Muy bien, muchas gracias, hermanitos, por su participación. Iniciamos el capítulo 13 y les había comentado que en este capítulo 13 nos vamos a ir despacio, ¿verdad? Tenemos que irlo entendiendo, ¿verdad? De manera correcta. Y una de las cosas que a mí me ayudan para entender el sentido correcto de la palabra es buscar las palabras, ¿verdad? Y las busco no en un diccionario Larousse o en un diccionario de otro tipo, sino que trato de encontrar la palabra, ¿verdad? Original en griego o el original en hebreo para poder entender lo que el Señor está manifestando a través de Pablo en esa escritura, ¿verdad? El griego koine, que koine es común, ¿verdad? Se hablaba para todos y era un lenguaje, como su nombre lo dice, ¿verdad? Común para todos, que todos lo podían entender y que todos lo podían hablar. Pero nosotros, ¿verdad? Nuestro idioma viene del latín, ¿verdad? Y luego al español. Probablemente en ese momento no estamos entendiendo el significado correcto, ¿verdad? Por eso a mí me gusta irme a ese significado para poder entenderle lo que realmente el Señor está expresando.
Entonces, vamos a irnos despacio. Hay muchos significados, ¿verdad? Muchos verbos, perdón, que esta palabra está, o esta porción de la palabra está hablando, y me gustaría eso, ¿no? Que lo pudiéramos entender. Entonces, y que tenemos que quitar desde un inicio, como en toda la palabra, nuestra visión de cómo vemos el mundo, y ahora ver cómo la ve el Señor, ¿verdad? Y este capítulo es muy importante, que muchas veces, como nos ha dicho el pastor, ¿verdad? Lo utilizamos principalmente en las relaciones de esposos, pero vamos a ver cómo este mismo amor, ¿verdad? Es nuestra relación con Dios, nuestra relación con nuestro prójimo, incluido nuestro esposo o nuestra esposa, y nuestra relación con los enemigos, ¿verdad? En estos tres ámbitos, en estos tres distintos escenarios o distintos tipos de personas, es el mismo amor y es el mismo parámetro como lo debemos de utilizar, ¿verdad? Y bueno, nos faltó ahí leer el versículo 31b, ¿verdad? Porque en la última sesión de la semana pasada solamente leímos el 31a, que es: ustedes, por su parte, ambicionen los mejores dones, ¿verdad? Venimos de que Pablo está dando una explicación, ¿verdad?, acerca de los dones. Vimos que no son todos, pero probablemente eran los que estaban, Pablo les llama que estaban como reluciendo más, estaban teniendo más problemas, ¿verdad?, en ese momento. Y da un listado de 9 dones. Y Pablo los va definiendo uno a otro, ¿verdad? Los explicamos, y que particularmente el de profecía, el de lenguas, Pablo dedica un capítulo, que es el siguiente, el 14, para hablar acerca de estos dones, ¿verdad? Pero después de esta explicación, que los dones son dados por el Espíritu Santo, son dados para todos los creyentes, para manifestación, ¿verdad?, del poder de Dios, pero también para edificación de su pueblo, y que hemos visto, ¿verdad?, estas malas enseñanzas, que si no tenemos el don de lenguas, entonces no hemos recibido el bautismo del Espíritu, y entonces no podemos ser creíblemente hijos de Dios, ¿verdad? Pablo va desmenuzando todo esto. Y antes de pasar al capítulo 13, en el versículo 31b dice: ahora les voy a mostrar un camino más excelente. No quiere decir que está haciendo a un lado los dones, o que no los considere importantes, porque no es así. Vienen de parte de Dios, ¿verdad? A través de el Espíritu Santo, que es el que los reparte en cada creyente, en cada hijo de Dios, y con un fin, ¿verdad? Un fin principal: edificar, dar crecimiento, principalmente a la iglesia de Cristo, al cuerpo de Cristo, pero que también, ¿verdad?, en estos ministerios, ayuda a atraer a los que no creen en el Señor. Y entonces, hoy empezamos a leer acerca de el versículo del 1 al 13, ¿verdad? Y empecemos en el versículo 1, cuando dice lenguas humanas y angelicales, don de lenguas, ¿verdad?, que algunos, y que específicamente veíamos en el capítulo 12, que está hablando de estas lenguas angelicales. Y dice: pero no tengo amor, soy como un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Y un metal que resuena o un platillo que hace ruido, Pablo está usando esta metáfora, ¿verdad?, para subrayar de manera gráfica que el don de lengua sin amor deja solo resonancias vacías, ¿verdad? Un instrumento que solamente hace ruido. Los instrumentos musicales no deberían de hacer ruido, sino crear música, melodías que sean escuchadas de una manera sensible, o que sean algo hermoso, ¿verdad? Y no solamente un ruido. Eso es lo que está hablando Pablo en esta metáfora del metal que resuena y el platillo que hace ruido. Y después, ¿verdad?, Pablo enfatiza de nuevo la misma cuestión con un ejemplo extremo más todavía. Bueno, en el 2, ¿verdad?, dice: el don de profecía
entiendo los misterios, si tengo todo conocimiento, una fe, ¿verdad? Como don que traslada montañas, pero me falta amor, no soy nada, ¿verdad? No está diciendo que los dones no son importantes, pero hay algo que debe de ir con ellos, y es el amor, ¿verdad? El amor es esto que amalgama, esto que une, y que sirve para que estos dones funcionen en el propósito del Señor. Y cuando dice, si reparto entre los pobres todo lo que poseo, si entrego mi cuerpo para tener de qué presumir, en la Reina Valera es para ser quemado, pero no tengo amor, nada gano con eso, ¿verdad? Y en este versículo 3, Pablo está hablando de un extremo, de un ejemplo, perdón, todavía más extremo, un abandono total en las manos de Dios para el ejercicio del don de dar, ¿verdad? Dice, si reparto, si doy. Y cuando dice, si entrego mi cuerpo para tener de qué presumir, ¿verdad? O si entrego mi cuerpo para tener de qué jactarme, una de las, de lo que hacían en aquellos tiempos, ¿verdad? Era que de manera voluntaria las personas se vendían a sí mismos como esclavo para tener una retribución, un pago, y esa retribución era dada a los pobres, ¿verdad? Y era visto algo como, wow, se entregó para darle a los pobres, ¿verdad? Se vendió como esclavo. Por eso dice, si entrego mi cuerpo para tener de qué presumir, ¿verdad? Porque, bueno, siempre tenemos que ver el origen de por qué hacemos las cosas, ¿verdad? Si realmente por agradar a Dios o por ser exaltados, por presumir, ¿verdad? Y cuando dicen la Reina Valera también por ser quemado, también es cierto que había en aquel entonces este martirio asumido voluntariamente, ¿verdad? Y que eran quemados o sacrificados, muertos por el Señor Jesús. Por eso se entiende un poco más cuando dice para tener de qué presumir, ¿verdad? O sea, que la persona se vendía como esclavo para darle a los pobres, ¿verdad? Pero al fin, todo, como les decía, está en el propósito de lo que hacemos, ¿verdad? ¿Por qué lo hacemos? Por eso dice, pero si no tengo amor, nada gana con eso, nada gano con eso. Entonces el amor es el que amalgama, ¿verdad? Es el que está ahí, es el carácter principal de Dios, el amor, y lo vamos a ir viendo más adelante, ¿verdad? Y bueno, ya en la prédica que nos compartió nuestra hermanita Rosy hace 2 semanas, nos hablaba de los 4 tipos de amor que podemos encontrar en la palabra, ¿verdad? Veíamos que una palabra podía tener varios significados y el amor es una de ellas, ¿verdad? Por ejemplo, amor eros, que encontramos en la palabra, es una palabra que describe este amor erótico, esta referencia de amor sexual entre esposos, entre esposos. Un amor storge se refiere más a la familia, el amor que hay entre padre e hijo, y en familiares en general. Un amor filia, ¿verdad? Que probablemente es lo que ahora el mundo celebra el 14 de febrero entre el eros y el filia, ¿verdad? Porque se combina y se malentiende esta circunstancia. Es un afecto de amistad, un afecto fraternal. Es el amor de una profunda amistad y compañerismo. Podría describirse como el mayor amor del cual el hombre, sin ayuda de Dios, es capaz. Alguien escuchaba, ¿verdad? Me apareció un video en Facebook de un cantante que se dice cristiano y que hablaba del amor ágape de Dios y decía que los humanos no tenemos la capacidad de dar ese amor que solamente Dios. Y probablemente tiene razón en esta carnalidad, ¿verdad? En esta humanidad. Pero cuando somos regresados a esta esencia divina del carácter de Dios, ahora sí tenemos esa capacidad y debemos dar nuestro amor, un amor ágape. En estas, como les decía, ¿verdad? En estos 3 tipos de personas o de contextos, a Dios, a los enemigos
y al prójimo como a uno mismo, porque también dice que nos tenemos que amar a nosotros mismos, ¿verdad? Este amor ágape también tiene que ser hacia nosotros y hacia los demás. Y bueno, al final, ¿verdad? Ágape, amor, es decir, afecto o benevolencia, especialmente una fiesta de amor, ¿verdad? Vimos que Judas, el libro de Judas habla de esta fiesta de amor, esta fiesta de ágape en la que todos convivían, ¿verdad? Generalmente amor, como en 1 Corintios 4:21, dice la palabra, iré con vosotros con vara o con amor. Significa lleno de amor. 2 Corintios 13:11 dice, el Dios de amor. Significa el autor y la fuente de amor que Él es mismo. O sea, Dios es amor. Por eso es su principal carácter o característica de Dios, es amor. Y dice Romanos 15:30, el amor del Espíritu. Significa el amor que el Espíritu inspira. Es un amor, el amor ágape, es un amor que ama sin cambiar. Es un amor entregado que da sin pedir o esperar a cambio. Es un amor tan grande que puede ser dado a quien es desagradable o indeseable. Es un amor que ama aún cuando es rechazado. La palabra tiene que ver poco con emoción o no tiene que ver nada con emoción. Tiene mucho que ver con una decisión, con negarse a uno mismo por amor de otro, ¿verdad? Y negarse a uno mismo no es descuidarse, ¿verdad? O que yo no me ame, o que yo no me cuide. Eso no habla la palabra, el negarse a uno mismo. La negación de uno mismo no tiene que confundirse con el rechazo de uno mismo, ni tampoco concebirse como un acto doloroso y agotador repetido, quizá de tiempo en tiempo, a pesar de una gran resistencia interna. Por eso hemos dicho, ¿verdad?, que como el amor, como la voluntad, como la obediencia, tiene que nacer desde adentro, desde lo más profundo. No es amar porque el Señor me dice que tengo que amarte. Es amar porque ahora sale desde mi interior el ejecutar este amor como el amor hace. Igual la obediencia, igual esto que hemos estado hablando, ¿verdad? Tiene que salir desde adentro. Es más bien descrito, el negarse a uno mismo, es más bien descrito como muerte al yo. Mateo 16:25-26 dice, porque el que quiere salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Cuando Jesús dice que hemos de perder nuestras vidas para encontrarlas, está enseñando que no hemos de hacer de nosotros mismos y de nuestra supervivencia el punto de referencia esencial de nuestro mundo, que es lo mismo que decir que no hemos de tratarnos a nosotros mismos como Dios debería ser tratado. El pastor la semana pasada mandó un devocional a varones que habla de la concupiscencia, ¿verdad? Y en sentido estricto, la definición de concupiscencia es, ay, se me fue, avaricia, ¿verdad? Es codicia, es el sentido estricto. Hemos hablado que la concupiscencia son estas antiguas maneras de ver el mundo, ¿verdad? Estas costumbres, esta ideología que teníamos antes de solamente nosotros, ¿verdad? Y que ahora, en la actualidad, eso es lo que se realza, ¿verdad? El que los hijos, para ser independientes, tienen que salirse de la autoridad de Dios. Eso los hace ser independientes, eso los hace ser maduros. Ser maduros es, en el mundo, independientes de los padres. No recibir ningún consejo, salirse del yugo opresivo de los padres en hoy en día. Para los cristianos, ser maduros es ser dirigidos por el Señor, o sea, todo lo contrario, ¿verdad? Entonces, la codicia, ¿verdad?, que dice Pablo, que es idolatría, y lo dice en Colosenses 3:5,
¿sí? La avaricia del propio ser, puesto que se hacen mis deseos lo primordial. El negarse a uno mismo o perder nuestra vida es dejarle el control al Señor, ¿verdad? Para que Él entonces vaya dirigiendo nuestra vida, para que a través de este nuevo carácter moral de Dios, ahora todo lo que decidamos, cómo actuemos, cómo nos enfrentemos a las situaciones, sea como el Señor ahora nos enseña, como Él lo haría, ¿verdad? Esta es la diferencia de negarse a uno mismo. No es que ahora nos tengamos que abandonar y no cuidar, ni bañar, ni vestirnos, ni arreglarnos, ni procurar que estemos bien físicamente. Eso no es negarse a uno mismo, ¿verdad? Es dejar el control completo, total a Dios de nuestras vidas, ¿verdad? Y no tratar de que nosotros seamos ese punto de referencia, lo principal, y que esto amalgama o une acerca de la verdadera libertad en Cristo, que ya leímos en capítulos anteriores y que lo estuvimos estudiando, la libertad en Cristo, ¿verdad? Hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Algún comentario? Muy bien, vamos adelante entonces. Yo les decía, ¿verdad? Que este amor tenemos que vivirlo y darlo en tres esferas, ¿verdad? Dice Mateo 22, 37, 39. Dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, ¿verdad? Y hemos hablado que cuando hace estas tres referencias, que es un solo sentido, o sea, con todo nuestro ser. Pero este amor, este ama, es ágape. Respondió Jesús, 38. Este es, perdón, el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y este amor también es ágape. Mateo 5, 43, 44 dice, ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen. Este amén que Jesús está enseñando es ágape, ¿verdad? Entonces la palabra nos está enseñando que ahora nuestro estilo, nuestra forma de amar no es filos, ¿verdad? Sino es, este es ágape, ¿verdad? Un amor incondicional y un amor que no se acaba, que es inagotable. Y esto lo vamos a ir viendo también más adelante. En el capítulo 4, en el versículo 4, perdón, de este capítulo, dice, el amor es paciente y bondadoso. En otra versión, Reina Valera, es sufrido y benigno. ¿Y qué es lo primero que se nos viene a la mente cuando decimos sufrido? ¿Quién quiere compartirnos? ¿Qué es lo que le viene primero a la mente cuando dice que es sufrido? Yo no puedo evitar, ¿verdad?, pensar de primera instancia sufrido como estas novelas, ¿verdad?, en las que las mujeres está llore y llore y todo le pasa, está lágrima y lágrima, o que en el llamado cine de oro, ¿verdad?, en que la abuelita se pasaba sufriendo y llorando, lágrimas y lágrimas, y probablemente, ¿verdad?, esta sea la primera reacción que tenemos cuando leemos que el amor es sufrido, ¿verdad?, y que es benigno. Vamos a ver qué dice la palabra. Y bueno, todas las descripciones del amor son activas, ¿verdad? Vamos a ver cómo en las descripciones, porque ahorita empieza con dos cosas que sí es el amor. Después van a venir una serie de 8 verbos que no es el amor. El amor es acción, ¿verdad? No es una emoción, es acción. Todas describen el ministerio de Jesús, la plena y completa revelación de Dios y cómo trató con gente imperfecta.
Pablo no está escribiendo acerca de cómo se siente el amor. Él está escribiendo cómo puede verse en acción el amor. El verdadero amor siempre se demuestra por medio de acción, ¿verdad? Y que en toda la palabra hemos entendido que es esto, ¿verdad? Es una acción, tenemos que hacer algo. Y bueno, déjenme compartirles esto, espero que no revolverlos, a ver si nos funciona para que pueda ser un poco más gráfico y se pueda entender. Déjenme un momento, por favor. Ok. Un momentito. Ok, ya se ve ahí. Muy bien, entonces es lo que decía, el amor es paciente y bondadoso. La primera palabra paciente, ¿verdad? Es un verbo que en otra versión es sufrido en la Reina Valera, en nuestra versión es paciente. La definición literal del griego en español es esperar con paciencia. Y la palabra en griego es macrodusumeo. Y significa, ¿verdad?, ser tolerante, es decir, indulgente o paciente, soportar, tolerar por mucho tiempo, ser tolerante, tener mucha paciencia, ser paciente, soportar pacientemente. Esta palabra se deriva de dos, macros, mucho tiempo, y tumos, ira o furia, o sea, ser lento para irarse, tener tolerancia, ser paciente, con temperamento largo, o sea, que dura. Este verbo implica tener paciencia y no tomar represalias con la gente que actúa de manera injusta para con nosotros. Es uno de los frutos del Espíritu. Es una característica divina, ¿verdad? Cuando vamos a los 9 frutos del Espíritu, uno de ellos es la paciencia. Y cuando, ¿verdad?, empezamos a dar el fruto del Espíritu de la paciencia, entonces estamos dando el amor, o nuestro amor va siendo en automático paciente, ¿verdad? Porque soportamos, porque no nos enojamos, ¿verdad? Y que no dicen solamente un momento, sino por un largo tiempo, ¿verdad? Ese es el amor que Jesús vino a darnos, es el amor de Dios hacia nosotros, paciente. Y cuando habla de bondadoso, quiere decir en la Reina Valera benigno, bondadoso, en el griego dice siendo agradablemente bueno. No es solamente bueno, siendo agradablemente bueno, y viene del griego resteumai, mostrar uno mismo útil, mostrarse uno mismo útil, es decir, actuar benevolentemente. Viene, ¿verdad?, del griego restos, que es empleado, es decir, útil, de manera o moral. Benignidad, bueno, fácil, mejor. Cuando tenemos y mostramos el amor de Dios, se verá en actos de bondad, ¿verdad? Esto es con lo que inicia Pablo al decir, el amor es paciente y bondadoso. El amor no se enoja, es tolerante, no hay ira, ¿verdad? Rápidamente. Y hemos visto que en la ira del hombre no hay cabida para el perdón, no hay cabida para la misericordia. Si de por sí los juicios del hombre están cegados, la ira ciega al hombre y entonces sus juicios no son justos. Aparte que en la ira del hombre estamos determinando una condena y nosotros, los seres humanos, no tenemos esa autoridad de Dios para condenar, ¿verdad? Entonces, la ira, por eso dice que la ira es pecado, ¿verdad? En el hombre. Entonces, vemos cómo estas dos características del amor, Pablo empieza a hablar acerca de ellas. ¿Duda, comentario hasta aquí? ¿Algo que quieran aportar?
Bueno, vamos adelante. Vamos a ver algunas citas bíblicas acerca de la paciencia, ¿verdad? Proverbios 19:11 dice, el buen juicio hace al hombre paciente. Su gloria es pasar por alto la ofensa. Y esto viene mucho a colación de lo que el pastor nos comentaba el sábado y el domingo y el jueves, ¿verdad? Que nos pueden dar un cachetadón, ¿verdad? Y que puede haber una reacción de molestia, de sorpresa, pero ahora, ¿cómo respondemos, verdad? Entonces, el buen juicio hace al hombre paciente. Su gloria es pasar por alto la ofensa. Primera de Tesalonicenses 5:14 dice, hermanos, también rogamos que amonesten a los holgazanes, estimulen a los desanimados, ayuden a los débiles y sean pacientes con todos, ¿verdad? Santiago 5, del 7 al 8 dice, por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo espera el agricultor a que la tierra dé su precioso fruto y que con paciencia aguarda las lluvias de otoño y primavera. Así también ustedes manténganse firme y aguarden con paciencia la venida del Señor que ya se acerca. Vamos a ver otras citas bíblicas. A ver, aquí vamos aquí. Un tantito. Ok, segunda de Pedro 3:9. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Romanos 2:4 y Romanos 9:22 dicen, primero el 4, ¿no ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, su tolerancia y su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? El pastor dice, y es cierto, ¿verdad? Porque la palabra sí lo dice, no es que ahora tengamos o podamos esperar, ¿verdad? A pasar en este proceso de ser niños espirituales o a maduros espirituales, porque hay tiempo, ¿verdad? El tiempo es hoy. Hoy puede venir el Señor y cómo nos va a encontrar. Y que todo se nos tomará por justicia, ¿verdad? Cuando ponga, dice Gálatas, en las obras, ¿verdad? Para ver si fueron hechas con oro, plata y piedras preciosas o con hojarasca, ¿verdad? Que se quemarán delante de él. Entonces, ¿por qué despreciar, verdad? Dice las riquezas de la bondad de Dios. La riqueza es algo que a nuestra vista humana probablemente podamos entender que es algo bueno, que no tenemos que despreciar. Y después dice, no desprecie la bondad de Dios, su tolerancia y su paciencia, ¿verdad? Él quiere llevarnos al arrepentimiento, Él quiere llevarnos a que seamos hijos maduros. ¿Por qué tener que estar esperando si lo podemos ya hacer? Y Romanos 9:22 dice, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia a los que eran objeto de su castigo y estaban destinados a la destrucción? Una parte del carácter de Dios es justo, y de ahí deriva su justicia, y de la justicia deriva su ira, ¿verdad? Y que el Señor va a llevar o va a mandar la ira sobre aquellos, ¿verdad? Que dicen que son objetos de castigo y destinados a la destrucción. Dice la palabra de Dios que no tenemos que tomar venganza por nuestra propia mano, porque Él es el que se vengará. Y venganza es retribución, ¿sí? Él es el único que puede retribuir o dar lo que cada uno merece. Los que no creyeron en Jesús merecerán la ira que va a ser desatada sobre ellos, o la muerte eterna, la separación eterna de Dios. Y los que hemos seguido al Señor y somos hijos de Dios, entonces estaremos en la vida eterna. Por eso dice, ¿sí? Soportó con mucha paciencia. Él está deteniendo, ¿verdad? Aquel tiempo, Él es el único que sabe el tiempo, ¿verdad? Cuando venga la venida del Señor. Y Él está soportando con mucha paciencia para que todos puedan proceder al arrepentimiento. Pero en su momento que Él decida,
Él, el tiempo lo conoce Él, ¿verdad? Y en el momento que Él lo ha destinado, ese va a ser. Y nosotros no debemos de confiarnos, ¿verdad? Sino actuar, sino hacer. Primera de Timoteo 1:16 dice, pero precisamente por eso Dios fue misericordioso conmigo, a fin de que en mí, el peor de los pecadores, está hablando Pablo, pudiera Cristo Jesús mostrar su paciencia infinita. Así llego a servir de ejemplo para los que, creyendo en Él, recibirán la vida eterna. Pablo, antes de tener el encuentro con Jesús, perseguía a los cristianos, los mataba, ¿verdad? Es más, hasta pedía cartas para ir a otros lugares donde no tenía autoridad para poder perseguirlos y matarlos. Por eso dice, fue misericordioso conmigo, el peor de los pecadores. Primera de Pedro 3:20, que en los tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron, cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca. En ella solo pocas personas, 8 en total, se salvaron mediante el agua. Entonces estamos hablando, ¿verdad?, del carácter de Dios, el carácter mismo de Dios, que es paciente, ¿verdad?, que es bueno, es su esencia del Señor, y que también, ¿verdad?, en esta esencia que ahora debemos de recuperar, ¿verdad?, porque está en nosotros, uno de los frutos del Espíritu es paciencia, ¿verdad?, benignidad. Son dos de estos frutos que al inicio Pablo nos está introduciendo con el amor. Y que cuando empezamos a dar este fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas, podríamos decir que en automático, ¿verdad? Estamos ya preparados, listos para dar este amor que el Señor nos dice que debemos de dar. Y si aún no lo estamos haciendo, pues no nos confiemos, ¿verdad? Prosigamos, sigamos adelante, avancemos. No sé si hasta aquí hay alguna duda. Quisiera dejar yo hasta aquí esto que hablamos para no irnos tan rápido y que podamos ver lo que mañana, lo que el amor no es. Adelante, hermanita Lidia, por favor. Es que, por ejemplo, eso de, o sea, ¿cómo puede uno controlar esa? O sea, yo sí soy así, por ejemplo, no me considero la persona más buena, pero creo que sí soy buena, pero sí, si alguien me molesta o algo, sí actúo rápido, ¿no? O sea, no sé cómo se pudiera controlar eso. Si a mí alguien me lastima o me insulta, yo, honestamente, yo sí lo regreso, ¿no? No a golpes, no soy una persona de golpes, pero sí me defiendo. ¿Cómo se puede controlar eso? ¿Cómo, a través de lo que hemos estudiado, qué nos dice el Señor? Que antes, ¿verdad?, teníamos esta naturaleza humana en donde fuimos, este carácter, ¿verdad?, en donde ahora, en ese momento fue hecho por lo que nos enseñaron nuestros padres, ¿verdad?, por lo que vivimos, por lo que aprendimos, y ahora, y así reaccionábamos, ¿verdad? Si alguien nos hace, nosotros actuamos. Ahora, conociendo al Señor, ¿verdad? Conociendo su carácter, pues dice que estamos llamados a ser como Dios en su carácter, en su moral, lo que Él dice que es bueno, dice el pastor, lo que dice que es correcto, ¿ok? Lo que es correcto a los ojos de Dios. Ahora, en este conocimiento pleno de Dios, ahora nos va a ayudar a que cuando somos guiados por el Señor, por el Espíritu, este espíritu va a sujetar a la carne, va a sujetar a este temperamento que nos hace ser agresivos, que nos hace regresar mal por mal, que solo traíamos antes, ¿verdad? En esta humanidad, en esta carnalidad. Y que ahora dice que el evangelio para los que no son hijos de Dios es locura. Y en esta carnalidad que todavía está ahí, esta carne, sigue siendo una locura, porque dice, ¿cómo? O sea, ¿cómo me voy a dejar? Yo tengo que responder a lo que me dijeron. Pero ¿qué dice el Señor? Y si el Señor el Señor nos dice que tenemos que ser pacientes, que no tenemos que regresar mal por mal, que tenemos que amar a nuestro enemigo, entonces ahora esto
tenemos que irlo viviendo, irlo practicando, ¿verdad? Decía el pastor, nos va a dar un cachetadón y nos vamos a lo mejor a sorprender, ¿verdad? O algo va a pasar en nosotros. Pero ahora, ¿cuál va a ser nuestra respuesta de acuerdo a lo que el Señor ha hablado, ¿verdad? Vamos a responder de diferente manera. Por eso dice más adelante, leímos, cuando era niño, pensaba como niño, actuaba como niño, ¿sí? Y me comportaba como niño. Pero ahora que dejo ser niño, ahora soy maduro, ahora entiendo que el Señor me pide que actúe de esa manera, ¿verdad? Al Señor Jesús le dieron sus cachetadones, ¿verdad? Y lo latiguearon. Dice que él no respondió nada, no abrió su boca. El parámetro es Jesús. El parámetro tiene que ser Jesús. Pastor, por favor, y ahorita terminamos, hermanita Lidia, vamos a ver lo que el pastor nos va a decir y concluimos, ¿verdad? Adelante, pastor, por favor. Bendiciones, hermanos. Muy interesante y sensata la pregunta de la hermana. Miren, todo parte veíamos ayer, ¿no? Bueno, hemos estado comentando de entender el consejo del Señor. Ahorita mi hermano Ángel daba muchos ejemplos, ¿no? ¿Qué dice el Señor al respecto? Ayer decíamos que su palabra no volverá a mí vacía, y decíamos que el entender que no volverá el vacía es que ahora nosotros, ¿verdad? Regresamos a Él dispuestos a obedecer. Pero hay una cosa muy importante, hermana Lidia, dice que el Señor no permite, ¿verdad? Cargas que nosotros no podamos sobrellevar. Bien, aquí también hay otro dato muy interesante. Mira, cuando el Señor ve en el deseo de nuestro corazón verdaderamente ser como Jesús, por eso dice el Señor, Dios les guarde de todo mal. Lo primero que va a empezar a pasar en tu vida es que el Señor te va a ayudar simplemente evitándote muchos problemas. O sea, si en el mundo hoy para ti estaba el hecho que si te atravesara un carro y te la hiciera de tos y eso, el Señor nos va librando todas esas circunstancias hasta que nuestra transformación está pulida. Pero, repito, todo parte del deseo de nuestro corazón de ser más como Jesús. Si el Señor ve que hace rato hablaba en la lectura, en la enseñanza que estaba compartiendo mi hermano Ángel, la razón del por qué hacemos las cosas, el Señor las conoce y el Señor la ve. Te comento rápidamente. Cuando yo recibí al Señor en mi corazón, yo estaba en una parte activa del ejército. Yo salía a combatir la lucha contra el narcotráfico. Constantemente había enfrentamientos. Entonces, cuando yo conozco del Señor, uno de mis primeros, yo era de carácter muy, muy explosivo, hermano. Sí, a mí no me podían decir mi vida porque quería luna de miel, boda, divorcio y otra vez casarme. Era muy, muy, muy violento. Entonces todo eso empezó también a generarse en mi cabeza, ¿no? ¿Qué pasa ahora, no? Porque ahora soy un hijo de Dios, pero eso yo lo meditaba. Pero una ocasión mi esposa me veía muy inquieto y yo le dije, ¿sabes qué? Tengo un conflicto, ¿sí? Y me decía mi esposa, ¿cuál es? Bueno, ahora que estoy en Cristo Jesús, ¿el Señor me va a hacer mejor tirador ante el narcotraficante? ¿Sí? ¿O qué va a pasar? Porque yo soy hombre de armas, soy hombre que salgo a combatir. Y mi esposa me dijo, el Señor va a obrar sobre tu vida conforme al deseo de tu corazón. Entonces analicé que si yo tenía ese conflicto es porque ya no quería ser así. Amados hermanos, en el término de un mes me sacan de las actividades, por así decirlo, de guerra y me mandan a una oficina. Desde esa fecha hasta el día de hoy, no tuve que volver a hacer uso de mi arma. El Señor me guardó. Pero vean lo que me comentó mi esposa, es, el Señor obrará su poder sobre tu vida conforme a los deseos de tu corazón. Si yo tenía esa pregunta en ese momento, como ahorita tú la tienes, hermana, es porque yo decía, yo ya no puedo ser así, pero yo no lo veía tanto como religiosamente, ¿sí? Hace rato en el devocional, no sé si fue en de la iglesia, en el de varones, mandé el hecho de entender verdaderamente lo que es espiritual y religioso, ¿no? Yo lo estaba viendo porque me estaba yo interiorizando de la palabra del Señor y no podía ser así. Nuestra nueva naturaleza no tenía nada que ver con la vieja. Entonces, incluso en ese proceso, hermanita, Dios me ayudó y me fue librando de muchas cuestiones que posiblemente me hubieran podido llevar incluso hasta la cárcel. Aún estando en Cristo,
pero el Señor obró su poder sobre mi vida respecto a los deseos de mi corazón. Y yo ya no quería ser igual, ¿sí? Yo ya no quería ser igual. Pero hay una cuestión. En cada una de esas reacciones violentas, amados hermanos, siempre viene acompañado de conductas de rebeldía que traemos desde que éramos pequeños, ¿sí? Por esa ausencia espiritual. Entonces, el Señor seguirá obrando en tu vida, hermanita, conforme Él vea que ahora tus deseos son distintos, verdaderamente quieres hacer gala de tu nueva identidad, de tu nueva naturaleza, verdaderamente ahora quieres hacer uso de tu espíritu renovado, verdaderamente ahora quieres impactar tu vida y la vida de otros a través de un corazón recto. Es solamente un testimonio, hermanos. Gracias. Gracias, pastor. Y que esto que nos comentando nuestro pastor va de la mano en que es el Espíritu Santo que habita en nosotros, el que nos convence, el que Amén. nos convence del error, de esto que no estamos haciendo bien y que nos dice, ahora esto es el pastor, en tu naturaleza nueva, es el que te dice y que tenemos dos sopas, ¿verdad? O le hacemos caso o no le hacemos caso. Y si le hacemos caso empieza esta transformación, ¿verdad? Esto querer hacer las cosas diferente, como dice nuestro pastor, y que a algunos en algún punto les cuesta menos trabajo y a otros cuesta un poco más de trabajo, pero lo importante es que el Espíritu Santo siempre está hablando a nuestras vidas, ¿verdad? Y que nos va diciendo, esto no viene, esto no está en tu nueva naturaleza. Y que al leer la palabra, ¿verdad? Al leer la palabra, vamos a poder encontrar todo lo que el Señor quiere para nosotros. Por eso el Señor se puede comunicar de muchas formas. Hoy en día, la principal es la palabra a través de su Espíritu Santo que nos revela. Romanos 12:17. No paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y les decía, venganza es retribución. El Señor va a retribuirnos de la manera que a cada uno nos corresponda, ¿verdad? En el momento que el Señor, ya sea que nos llame a su presencia o venga el Señor Jesús, aún los que han creído como los que no han creído, ¿verdad? Les va a retribuir de la manera que el Señor ha determinado. Hermanita Lidia, algo más, y le agradecemos, ¿verdad? De que nos hable, que nos pregunte y Sí, que dé su punto, porque así vamos creciendo, ¿verdad? pues sí, así es, hermano, y gracias a Dios porque, bueno, ayer les voy a contar así rápido, estuve en una pequeña reunión, una persona le iba a dar una cachetada a otra, pero sin querer yo me atravieso y me la da a mí. Una cachetada que hasta me ardió la cara, ¿no? Obvio no soy así tan agresiva de que, no, jamás he dado golpes, pero sí era, a lo mejor era para que yo le hubiera dicho una palabra fuerte o algo, pero más sin embargo, no sé qué me pasó y lo único que hice es que me puse a llorar, ¿no? Porque sí me dolió y pues me sentí mal y luego, no impotente de no insultarla, pero sí me extrañó el que yo me haya quedado así, pues nada más triste, ¿no? Me extrañó mucho porque no es mi actuar, o sea, honestamente no era mi actuar, yo creo, no sé. Creo que el Espíritu Santo, gracias a Dios, está obrando en mi vida. Le Amén. agradezco mucho, hermano. Amén, porque dice, no era mi forma de actuar, estamos dejando esto que actuábamos por actuar ahora en la nueva naturaleza. Dice, no sé qué me pasó, el Espíritu obrando en su vida. Y eso debemos de creer, que el Espíritu Santo vive en nosotros y que obra en nuestra vida. ¿Cómo? Pues esto, ¿verdad? Y que hemos hablado, es importante, ¿verdad? Leerlo, conocerlo, pero más también es importante llevarlo, ¿verdad? A la práctica y en este caso, pues, es eso, ¿verdad? Que el Espíritu está dando en usted, ¿verdad? Usted se está dejando transformar y guiar por el Espíritu. Gracias, hermanita Lidia. ¿Alguien más?
Bueno, pues les agradecemos el tiempo de oración, este tiempo, perdón, de lectura bíblica. Primeramente, Dios, nos vemos el día de mañana, continuaremos con este capítulo. Y pues le voy a pedir a mi pastor que si nos apoya con oración para finalizar, por favor. Claro que sí. Gracias, bendito Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor, de refrigerio, Señor, en tu palabra, Señor, porque, Señor, no cabe duda que no importa cuántas veces, Señor, demos lectura a tu palabra, Señor, siempre nos revelas algo nuevo, Señor, o nos ayudas a descubrir, Señor, una ausencia, Señor, o una confirmación, Señor, en nuestra vida. Te damos gracias, Señor, por todos los que se conectan, Señor, por mis hermanos que tú has puesto en su corazón, Señor, seguir fehacientes y firmes, Padre, en esta actividad, Señor. Y ayúdanos a entender, Padre, que no se trata de leer la Biblia en un año, se trata de leer la Biblia todo el año, bendito Padre, Señor, y gracias por los que han sido persistentes, Padre, Señor, que han permanecido, bendito Dios, y yo te pido que pongas en el corazón de toda tu iglesia, Señor, el interés, bendito Dios, de sumarse a estas lecturas, Señor, comunitarias, Padre, de tu cuerpo, Señor, para que, Señor, todos, conforme a tu perfecta voluntad, vayamos, Señor, teniendo, Señor, esa plenitud en espíritu, Señor, en relación, bendito Dios, en amor, como hoy nos lo estás, Señor, enseñando. Te damos gracias, bendito Padre, Señor, y que el día de hoy nuestro sueño repose en ti, Señor. Te lo pedimos en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, pastor, Gracias, hermanitos. pastor. Buenas noches. Bendiciones, Dios les guarde. hermanos. A todos. Bendiciones. Bendiciones.